Continuando con esta serie de historia del fútbol sudamericano, es tiempo de hablar del fútbol de Bolivia, desde sus orígenes hasta los goles de Marcelo Moreno Martins en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y como siempre se agradece el me gusta a este video, sus comentarios debajo del mismo y por supuesto la suscripción a este espacio aquí en la plataforma de YouTube. También pueden seguirme por las redes, por ahí les tengo mi dirección, mi cuenta de Instagram, mi Twitter, y también los invito a leer la web obduliosonlospadres.com, todos estos emprendimientos donde trato de hablar de fútbol, compartir mis pensamientos o mis opiniones aquí públicamente. Además los invito a ver Táctica Murciélago, el canal que hacemos junto a mi amigo Rodrigo Martínez, que semana a semana repasamos el fútbol de la actividad internacional en Sudamérica y las competencias Libertadores Sudamericana, eliminatoria, Copa América y el deporte también que se descuida en la vuelta. Vamos a hablar entonces de Bolivia y sus orígenes. El ferrocarril otra vez está metido, como en la mayoría de los países, en los inicios del fútbol boliviano. Uno cuando empiezo a ver el tema de por dónde iniciaron o desde qué vía o quiénes fueron los que impulsaron el deporte, el ferrocarril es uno de esos que democratizó un poquito más la forma de concebir el fútbol. Ya desde pique jugaban los administrativos de todo nivel, los operarios de los trenes de todo nivel, se metían adentro de una cancha y nadie era distinto, nadie era más que ningún otro, y eso también tenía esa horizontalidad que da el fútbol, donde las distintas clases sociales se meten adentro de una cancha y ahí no hay ningún tipo de diferencias. Y a diferencia de cuando sí se iniciaba el fútbol desde algún club en particular, en especial desde colectividades británicas o alemanas o de otros países, las cosas se hacían en círculos más cerrados y era difícil que se expandiera. El fútbol que viene desde el ferrocarril, desde las vías, los jugadores desde los costados de las vías o de las empresas que se afincaban en las distintas ciudades, los operarios iban jugando y eso se iban mezclando con la gente, que en definitiva fue lo que entusiasmó allá en la década de 1890 en Oruro el inicio del fútbol en Bolivia. En esta comparación que hago del ferrocarril y otro tipo de inicios está lo que se habla en alguna bibliografía de algunos jóvenes paseños que habían viajado a Europa en la década anterior, en los 1880s, y que después volvieron del viaje de rigor a Europa para tener mundo, como se decía en aquella época. Se vinieron con una pelota bajo el brazo, pero el fútbol no pegó como pegó a través del ferrocarril, ¿no? Esa introducción no fue tan importante. Y eso hizo que se retrasara un poco el inicio del fútbol en La Paz y que sea Oruro el padre futbolístico de Bolivia, donde allí empezaron a patearse las primeras pelotas de una manera organizada. De hecho, hablando de organización, en 1896, el 26 de mayo, se funda el primer club de fútbol en Bolivia, el Oruro Royal Football Club, y van a ver que los primeros equipos están todos llenos de anglicismos y de nombres en inglés y qué sé yo, y bueno, eso es algo normal del fútbol de aquella época, no tiene ningún misterio. Al año siguiente, exactamente al año siguiente, en 1897, se juega el primer partido de fútbol organizado en Bolivia entre dos equipos del Oruro Royal Football Club. El Oruro Royal tiene camiseta blanca y negra, bastones verticales, a franjas verticales. Supongo que jugaron el equipo de camiseta blanca con los de camiseta negra, no sé, porque por lo menos no encontré documentación de cómo estaban vestidos en esa ocasión, pero fueron entre dos equipos del mismo club que jugaron el primer partido en 1897. Ese mismo día se fundó en Potosí el Stormers San Lorenzo, y años más tarde, en 1901 en La Paz, apareció el Bolivian Rangers, el primer equipo, digamos, paseño. En 1905 el Thunder, y en Cochabamba, también en 1905, el National Football Club. Allí empezaron a aparecer, y como decía, cargados de anglicismo y otros tantos que estoy obviando para no ser más largo el video, pero que otros tantos que comenzaron a aparecer y el fútbol comenzó a ebullir en todo el territorio, todo el territorio boliviano. Simplemente para hablar de aquellos pioneros y de los equipos que conocemos hoy en día. El primero, en 1908, aparece el The Strongest. En 1925 el Bolívar, ambos paseños. En 1949 el Jorge Wisterman en Cochabamba. Y en 1955 el Oriente Petrolero de Santa Cruz.
Y estos equipos también vienen de la mano de la organización del fútbol de Bolivia, algo caótica y que fue bastante descentralizada, eso es un punto positivo, pero que esa descentralización provocó ciertos regionalismos, digamos, que conspiraron contra la unificación del fútbol de Bolivia. Y también podemos ver que, por ejemplo, el profesionalismo no se puede establecer en un único año. El fin de la era amateur es, por ejemplo, en 1949 en La Paz y en Santa Cruz fue en 1964. Esas diferencias, además, a partir de la creación de la Asociación de Fútbol de La Paz, de La Paz Football Association, en 1914, donde arrancó el fútbol paceño allí organizado, empezó a darse de frente, por ejemplo, en 1925 con la creación, con sede en Cochabamba, de la Federación Boliviana de Fútbol. Y bueno, y esas tensiones, digamos que primero favorecieron el desarrollo en cada una de las regiones, pero también, a mi entender, ya esto es opinión, conspiraron un poco contra el desarrollo integral del fútbol boliviano. ¿Puede ser un origen de los problemas que tenga el fútbol boliviano hoy día? No lo sé. Ustedes me lo sabrán decir en los comentarios aquí debajo del video. Pero eso también enlenteció un poco el desarrollo de Bolivia, que cuando uno ve el palmarés de algunos equipos cuentan, bueno, los regionales en el de La Paz, en el de Santa Cruz, en el de Cochabamba, en el de Potosí, en aquí o allá, y eso también costó unificar hasta un campeonato para que los clubes pudieran, por ejemplo, clasificar a la Copa Libertadores a partir de 1960. Hablando de eso, en 1959 fue que se organizó la Copa Simón Bolívar y fue la primera como que unificó. Imagínense, más de 60 años costó la unificación del fútbol boliviano. En 1925 fue la creación de la federación y casi 35 años más tarde, porque fue casi en 1960, se crea el primer torneo unificado y los campeones regionales participaron de la Copa Simón Bolívar y, por ejemplo, en 1960 el equipo de Jorge Wilstermann fue el primero en jugar la Copa Libertadores. El primer partido de la Libertadores fue entre Peñarol y Jorge Wilstermann en Montevideo, dando por inicio aquel campeonato que tenía los 7 campeones continentales de cada país del continente sudamericano, de los que participaron. No eran 10 países como hoy día conocemos. En fin, eso eso ha pasado en Bolivia, eso es uno de los problemas que tiene. Recién en 1977 aparece el campeonato boliviano organizado de una manera, digamos, similar a la que se cuenta hoy día, el campeonato profesional de Bolivia. Más allá de que ahora no se aparezca una apertura, un clausura, ese tipo de cosas, el que conocemos hoy día, después de los regionales de la Copa Simón Bolívar, a partir de 1977, campeonato que ganó The Strongest, es el primer campeonato organizado por la Federación de Bolivia, no sé si es la Liga o la Federación, y a partir de ahí tenemos los campeones que se cuentan desde aquel año. 44 van a ser en esta temporada del fútbol de Bolivia. En fin, así está la cosa en el fútbol boliviano. 44, ¿qué dije? Sí, 77, sí, 44, 43, por las dudas. Ustedes me sabrán corregir por ahí. En fin, otra de las cosas, además de los clubes y su desarrollo, que a nivel internacional, la final de Bolívar en la Copa Sudamericana que pierde con San Lorenzo, más alguna participación en semifinal de Libertadores Sudamericana, los equipos bolivianos no han logrado desarrollar, y al igual, por ejemplo, los equipos de mi país, de Uruguay, están muy complicados y muy atrás en la competencia internacional y en ese tono competitivo que los hace participar muy poco de las definiciones de los últimos 20 años de las copas internacionales. Pasa en otras realidades, pero hoy estoy hablando de Bolivia. Ha hecho que los clubes entren en crisis existenciales y de no ganamos nada, y qué sé yo. El fútbol, el pueblo boliviano es muy futbolero, y pese a que Bolivia no ganó salvo una Copa América,
mantiene siempre al principio de cada campeonato la esperanza de sus hinchas de que este año es el que se le va a dar y este año es el que va a salir campeón, y eso es la pasión del hincha, tanto de un equipo como de una selección en cualquier parte del mundo, de que este año es el nuestro y el que vamos a ganar. Y Bolivia, bueno, es de esos que nació tan temprano como los demás y que me parece que un montón de circunstancias, entre ellas en los temas de organización, han conspirado para el desarrollo de un mejor fútbol en ese país. En fin, tampoco me quiero poner a reflexionar mucho en ese sentido. Ustedes me sabrán decir, como les decía en los comentarios, por qué el fútbol de Bolivia, además de, por supuesto, quizás las características técnicas de sus jugadores, que las tiene y muy buenos, pero que no han podido ser desnivelantes a nivel internacional en las cantidades que otros países sudamericanos, por ejemplo, tienen. Pero que nada quita de que la gente esté apasionada por este deporte de la misma manera que en el Río de la Plata, o en Brasil, o en Ecuador, o en Chile, qué sé yo. En fin. Vamos a ver un poquito también la participación de la selección de Bolivia a lo largo de las dos competencias principales, la Copa América y la Copa del Mundo. Y voy a empezar por la Copa del Mundo, que es la que empezó a participar en 1930. Bolivia jugó 3 mundiales, el del 30, el del 50 y el del 94. Los primeros dos, el primero fue por invitación, el segundo también, pero en realidad pudo haber jugado la eliminatoria, pero le había tocado con Argentina y creo que era Chile el otro, y ninguno de los dos aceptó ir al mundial. De esa manera Bolivia clasificó automáticamente. Y Bolivia en el primer mundial se presentó de una manera bastante particular en su primer partido contra Yugoslavia, luciendo cada jugador una letra que conformaban una frase que decía "Viva Uruguay", y ahí tenemos a un jugador de Bolivia jugando contra Yugoslavia con la Y. Allí están los jugadores de Bolivia posando para la foto previa al partido en el Gran Parque Central, que Bolivia pierde 4-0 y que sufre la doble fractura de uno de sus jugadores, el jugador Gumercindo Gómez. Cuando el partido estaba 0-0 y deja a Bolivia el segundo tiempo básicamente a jugar con 10, resistió hasta lo que pudo y terminó llevándose 4 goles a la bolsa. 4-0 también fue el partido contra Brasil en esa serie que tenía estos 3 equipos y que los yugoslavos clasificaron a las semifinales para jugar contra Uruguay. En el Mundial de 1950 hubo 2 equipos que desertaron también en el grupo. Escocia, que había clasificado segundo en el campeonato que se hacía entre los países británicos, pero Escocia dijo: nosotros vamos y clasificamos primero, y como primero fue Inglaterra, Escocia no fue. También debió haber compartido grupo con Turquía, tampoco fue al Mundial, y se enfrentó a Uruguay en el único partido que terminó 8-0 a favor de la Celeste y dejó afuera a Bolivia del Mundial de 1950. El Mundial de 1994 tiene una historia un poco mejor y aquel recordado equipo de la eliminatoria de 1993. La participación en el Mundial dejó el sabor amargo ya desde la expulsión del Diablo Echeverri a los 3 minutos de ingresado en aquel segundo tiempo contra Alemania. El Diablo Echeverri había hecho un gran esfuerzo para estar en el Mundial debido a una lesión que había tenido y que no fue titular incluso en ese partido, y cuando ingresa, bueno, estaba la FIFA en aquel cambio de reglas, estaban más sensibles los jueces. Y bueno, lo echaron. Para mí un poquito exagerada la expulsión del Diablo Echeverri, pero bueno, en fin, Alemania creo que iba 0-0 todavía el partido y había que empujar un poquito al vigente campeón del mundo, que en ese día jugaba en el partido inaugural de la Copa en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Pero quiero hablar de lo que fue en 1993 la eliminatoria, donde Bolivia arrasó todos sus partidos de local, incluyendo una victoria contra Brasil, la primera que tuvo la selección brasileña en la historia de las eliminatorias sudamericanas. En esa eliminatoria jugó contra 5 equipos, era la primera vez que se salía de los grupitos de A3. La selección de Bolivia compartió grupo con Uruguay, con Brasil, con Ecuador y Venezuela. En el otro grupo, Paraguay, Perú, Argentina y Colombia fueron los que se disputaban un cupo y medio en el grupo de Bolivia 2. Chile había quedado eliminado por aquel suceso del Cóndor Rojas en el partido contra Brasil en Maracaná en el 89 rumbo a Italia 90, y la FIFA lo había sacado de la Copa del Mundo de un plumazo. Entonces se armaron 2 grupos, es la primera vez que empezamos a jugar más partidos, y entre julio y agosto de 1993 se jugó la eliminatoria sudamericana, donde Bolivia le hizo 7 a Venezuela en La Paz,
Paz y en Puerto Ordaz, donde debutó en esa eliminatoria. 7-1 en Venezuela, 7-0 en La Paz. Le ganó a Brasil, le ganó a Uruguay y le ganó a Ecuador, todos esos partidos en La Paz. En la segunda ronda Bolivia le gana a Venezuela, pierde 0-6 con Brasil en Recife, pierde con Uruguay en Montevideo y empata 1-1 en Guayaquil con Ecuador, y ese punto, además de una suculenta y sabrosa diferencia de goles, lo lleva a la Copa del Mundo, donde allí pierde el partido con Alemania, como les decía, empata con Corea del Sur 0-0 y pierde con España 3-1. Allí se da el gol de Erwin Platini Sánchez, el único que tiene la verde en la historia de los mundiales. El otro suceso en la Copa América que tiene la selección de Bolivia es haberla ganado en 1963, año en que Bolivia organizó la Copa, al igual que en el 97, donde perdió la final con Brasil, pero en aquel 63 fueron 7 las selecciones, incluyendo a Bolivia, que participaron de esa Copa y jugaron en régimen de todos contra todos. Los ausentes fueron Uruguay, que declinó a ir porque se jugaba en La Paz y no quería jugar en la altura, y se dice que también en solidaridad con Chile, que en ese momento estaba en un conflicto con Bolivia por un conflicto ahí lo tengo por acá escrito, sepan disculpar, por el río Lauca, y de esa manera Chile y Bolivia otra vez no estaban en buenas relaciones y los chilenos declinaron a ir. Argentina y Brasil llevaron equipos, dicen, alternativos, pero bueno, eso lo dicen los que quieren quitarle un poquito de valor a la victoria de Bolivia, que en mi caso me parece es como decir que Colombia ganó mal su Copa en el 2001 porque no jugó Argentina, aquella dirigida por Bielsa, que se comía todos los niños crudos en las eliminatorias. Bueno, si no fue Argentina, pero el Argentina que quiso ir, y si Brasil quiso llevar un equipo B, que lleva un equipo B. De hecho, Brasil en la mayoría de las Copas Américas previo a 1983 jugaba, varias de ellas jugó hasta con equipos estaduales en lugar de la selección brasileña. Entonces digo, ¿quién le quita lo bailado a Bolivia? Lo organizó el campeonato, ganó 5, empató un partido y con eso se quedó con la Copa América en buena ley. También dicen que fue favorecido en un partido contra Argentina. Bueno, cuando un local no fue favorecido en la Copa América. Eso seguramente es de algún envidioso que no quiere que Bolivia haya ganado, o el que le pone el pero, ese del que se habla de que si no es en la altura no gana. Y bueno, ¿dónde quieren que juegue? Si la geografía de Bolivia indica, por ejemplo, que hoy día la mayoría de los equipos de la liga son de altura, ¿dónde quieren que juegue? Bueno, en definitiva, quitando las excusas y yendo a las dos mejores participaciones de Bolivia en la Copa América, en la de 1963, como les decía, empezó empatando con Ecuador 4-4, tuvo goleadicta la participación de Bolivia, 2-1 con Colombia, 3-2 a Perú, 2-0 a Paraguay, 3-2 a Argentina, y le ganó 5-4 a Brasil, el último partido de aquella Copa de 1963, donde su goleador fue Máximo Alcócer con 5 goles. En 1997 cambió el formato de la Copa América, fueron 3 grupos de 4 equipos, participaron selecciones fuera de Conmebol, y Bolivia jugó el grupo B con Uruguay, que era el campeón vigente, Perú y Venezuela. No entiendo por qué Uruguay no fue cabeza de serie siendo el campeón vigente, pero bueno, Argentina y Brasil tenían que ser cabeza de serie, en fin, es lo que suele pasar. Bolivia le ganó a los 3, 1-0 a Venezuela, 2-0 a Perú, y eliminó a Uruguay en el último partido ganándole 1-0. En cuarto de final eliminó a Colombia 2-1, le ganó las semifinales 3-1 a México y luego perdió la final 3-1 con Brasil. Tenía un equipazo Brasil, jugaba Tafarel, Roberto Carlos, el gordo Ronaldo. Era el equipo reforzado de que había jugado la final de la Copa América del 95, había jugado la final, había ganado el Mundial del 94, y que un año más tarde ese equipo iba a jugar la final del Mundial de 1998. Imagínense contra qué nene, no había altura, no había nada para ganarle a Brasil, aquel Brasil que por primera vez ganó una Copa América fuera de su país. Y eso, bueno, lo logró en La Paz. A partir de allí Brasil comenzó a ganar la Copa América fuera de fronteras. Las 4 que tenía anteriormente les había ganado todas jugando como local. Eso es un poco el repaso de lo que ha sido la historia de Bolivia en la Copa América, donde a partir de allí no ha tenido buenas participaciones.
tanto en la Copa América como en las eliminatorias, y ese equipo boliviano fue el último que digamos que ofreció un nivel de competencia acorde a todas las selecciones sudamericanas, ya sea en la altura, en el llano, en lo que sea. El equipo boliviano tenía la posibilidad de participar y competir de igual a igual. De hecho, para el Mundial de Italia 90 queda fuera con Uruguay por diferencia de goles. En el Mundial para Argentina 78 elimina a Uruguay y clasifica invicto, pero hubo una serie extra donde con Colombia y Hungría, donde ahí Bolivia no le fue muy bien y termina quedando eliminado de la Copa del Mundo, que termina yendo Hungría en ese caso. Entonces digamos que todo el esfuerzo como que termina ahí, como que tiene un corte en ese año 1997. También quiero destacar dentro de la historia del fútbol boliviano a la participación o la influencia, la incidencia de la Academia Tahuichi. Esa academia que nació al final de los años 70 y que promovió el fútbol desde las bases, desde las infantiles, desde las juveniles, desde la sub-algo. Incluso promovió el fútbol de las niñas también, y que fue un modelo de captación y de generación de jugadores. De allí surgen, por ejemplo, el Diablo Echeverri, Erwin Platini Sánchez. Aparecen otros jugadores que hicieron de Bolivia un fútbol competitivo. De hecho, la Academia Tahuichi competía a nivel internacional, ganó un torneo sub-16 a nivel de juveniles de Conmebol. Es decir, el fútbol boliviano tuvo, a partir del impulso en este caso del señor Aguilera, la visión como para promover el fútbol en ese país. Y eso es lo que queda un poco de la opinión que les decía de por qué el fútbol boliviano no crece, porque pareciera ser que es todo impulsos individuales y tensiones entre regiones que quizás conspiran contra el crecimiento global del deporte en Bolivia. Y ustedes me sabrán decir en los comentarios por qué la selección boliviana o los equipos no son más competitivos de los que uno, como ya lo he visto en la selección, podrían ser. Entonces, bueno, eso queda más que nada para la discusión en los comentarios. Ustedes me harán saber el por qué hoy día el fútbol boliviano está tan mal. Hay otros intereses obviamente económicos y que afectan a los clubes, que afectan a los jugadores, a los extranjeros que llegan y un montón de cosas que obviamente no tiene una única explicación de por qué hoy día el fútbol de Bolivia es quizás el menos desarrollado, el menos competitivo cuando se juega en este tipo de cosas como la eliminatoria a nivel continental, más allá que hoy día en la eliminatoria se ha reposicionado, está en una mejor ubicación, pero impulsos nuevamente de una selección o de un grupo de jugadores que están siendo competitivos y no de un aparato más integral que haga que Bolivia crezca y que pueda participar también de la misma manera a nivel de clubes. Pasa un poquito también en Uruguay, debo decirles, donde los clubes no son tan competitivos. Pero, de nuevo, estoy hablando de Bolivia, no me quiero meter en otras tiendas. Simplemente para cerrar, hablar de algunos bolivianos destacados que han hecho de la selección de Bolivia parte de su historia. Y voy a empezar el repaso con Mario Alborta, que participó en el Mundial de 1930, continuando por Erwin Platini Sánchez, el autor del único gol de Bolivia en la historia de los mundiales y gran figura de ese país. Víctor Ugarte, que participó en 1950 y que fue el capitán del Campeonato Sudamericano de 1963. Erwin Romero Escudero, la figura de aquella eliminatoria de 1977 que les contaba hace unos minutos, el gran Marco Antonio Echeverri, el Diablo, que también fue figura por aquí en la MLS, en DC United, y el actual Marcelo Moreno Martins, el goleador de la eliminatoria sudamericana, ya por bastantes cuerpos, y que cada vez que él juega realmente se nota en esta selección de Bolivia, que ha revivido en la eliminatoria, que ha encontrado su fútbol de la mano del venezolano César Farías, bastante criticado por cierto, pero que tiene a toda la gente esperanzada luego de estos 6 puntos logrados de local en La Paz, para ir con otros ánimos a la recta final de 6 partidos de eliminatoria sudamericana, que los tiene allí al pendiente de por qué no poder regresar a la competencia grande internacional de selecciones. Para despedirme simplemente aquí, ahí,
acá, ahí arriba, a la izquierda de la pantalla, están viendo una pequeña evolución de las camisetas de la selección de Bolivia desde 1926 a la fecha. Y esto es gracias al trabajo que otras personas han hecho, como la web historiadelfutbolboliviano.com, donde he sacado la mayoría de la información que obtuve para este video, los cuales agradezco mucho. Voy a destacar aquí en la zona de descripción de este video, porque realmente lo merecen. Es una web que tiene muchísima información de historia del fútbol boliviano, de actualidad. Realmente se las recomiendo a aquel que les interese. Este video no pretendió ser una historia exhaustiva, detallada, con números específicos en otras cosas más que lo de la selección boliviana, y me parece que allí ustedes pueden encontrar muy buena información a aquel que le interese la historia, y que a mí me sirvió para hacer este video que trato de hacer, esta evolución, esta historia del fútbol sudamericano, de cada país con el respeto que cada uno merece y tratando de dar información lo más ajustada a la realidad. Y me pareció esta fuente más que destacable, y con trabajos como este que realmente han sido muy buenos y que quizás le aporten un poquito más a este video que estoy haciendo. Por supuesto, cualquier cosa que haya omitido, cualquier cosa que haya dicho equivocado, lo que sea, agradezco siempre sus comentarios y sugerencias. Agradezco a todos los que han participado anteriormente, críticas positivas, negativas, las que quieran, en la zona de comentarios. También agradezco el me gusta al video si ustedes quieren, y por supuesto la suscripción a este espacio aquí en la plataforma de YouTube, este canal que tiene... Que arrancó allá en junio, cuando empezaba la Copa América, y que ahora ya con más de 100 videos subidos, intenta ir de a poco creciendo y agregando contenido como este, que uno lo trata de hacer con el cariño y el respeto debido al fútbol sudamericano, que es ese que tanto me interesa y me atrapa y me llama la atención. No tengo mucho más para decir, agradecer la atención. Si se fumaron los 26, 27 minutos que va a durar este capítulo, también me lo hacen saber en los comentarios. Dice: Pablo, llegué hasta el final, la verdad hay que bancarte hablando casi media hora de fútbol de cualquier país, pero yo estuve ahí estoico como un soldado. Así que bueno, muchas gracias por la atención a este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información que he compartido con ustedes. Y nos estaremos viendo en una próxima edición de la historia del fútbol sudamericano, el comentario de algún partido, el comentario de alguna cosa de eliminatoria, o lo que se me ocurra por ahí para hablar de este deporte que tanto nos apasiona y que hace que uno se tome el tiempo de grabar este tipo de videos. Un abrazo grande y nos vemos a la vuelta. Chao, chao.